Hoy quiero hablarles sobre los arcángeles. Arcángel significa arc, viene de arjé, que sería principio, y ángel, enviado, mensajero, es decir, es un ángel, pero de los principales. Y ahora voy a explicarles por qué hay principales y no tan principales en el orden espiritual creado. Es decir, nosotros creemos que Dios es espíritu y que es espíritu no creado y que Él como creador creó un mundo material y un mundo espiritual. Ese mundo material tiene un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. Después hay un reino que es el mundo de lo humano, que en parte es material y en parte es espiritual. Entonces nosotros tenemos algo parecido a los minerales, parecido a los vegetales, parecido a los animales, pero también tenemos algo parecido a los ángeles, porque tenemos inteligencia y voluntad. Y por eso los griegos al hombre lo llamaban un microcosmos, un pequeño universo. Somos como un resumen de todos los reinos de la creación. Y después por encima de nosotros hay un mundo creado, pero puramente espiritual, que es el mundo que llamamos angélico. Ahora, fíjense ustedes que no es que hay un mineral, ¿no es cierto?, sino hay muchísimos minerales, o no es que hay un vegetal, sino que hay muchísimos vegetales que nos asombran por sus propiedades, por sus formas, por sus colores. Hay muchísimos animales y entonces la diferencia que hay entre una hormiga y un elefante en cuanto a sus cualidades, a su tamaño, a sus capacidades, a sus colores, a sus destrezas. El mundo humano también, ¿no es cierto? Es un mundo sumamente diverso, ¿no? No encontrarán dos personas iguales, aun cuando sean gemelos. La misma historia de cada persona va a hacer que esta persona sea distinta a la otra. Bueno, así es el mundo espiritual, es decir, no es que hay un ángel o tres o cuatro ángeles, sino que hay un universo espiritual muy variopinto, que evidentemente sus distinciones no tienen que darse ni por los colores ni por las formas como se da en la materia, sino que tienen que darse por la capacidad de su inteligencia y por la capacidad de su voluntad, que son las operaciones propias del mundo espiritual. Entonces deben tener distinta inteligencia, distinta voluntad, pero en los inmensos matices que hay en el mundo espiritual, ¿no? Ustedes fíjense que en dos hermanos podrían parecerse físicamente, porque lo material siempre es bastante limitado, dentro de todo, todos tenemos dos ojos, dos orejas, una boca. En cambio, lo espiritual es sumamente diverso, y entonces imagínense, así como vemos la inmensa cantidad de caracteres, de formas de ser, de opiniones, bueno, así de variopinto es el mundo espiritual. Entonces la Sagrada Escritura nos habla de una miríadas y miríadas de ángeles que Dios creó, que nosotros sabemos muy poquito, porque así como existe una Biblia, que es un conjunto de libros revelados por Dios, que van desde la creación del hombre hasta la consumación de la redención, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces Dios ha querido revelarnos cosas que si no nos hubiera revelado no sabríamos sobre los hombres. No hay una Biblia de los ángeles, es decir, no sabemos ni cómo los creó, ni por qué los creó, ni cuál fue exactamente su pecado, ni quiénes fueron confirmados, ni por qué el demonio y sus secuaces fueron al infierno. Es decir, existe en la Biblia algunas veces en que se refiere al misterio de los ángeles, pero como ya todo un universo del cual nosotros tenemos muy poquito conocimiento y cuyo estudio se ocupa la angeliología. Es decir, hay una parte de la teología
que forma parte del Tratado de la Creación, que estudia este mundo particular creado por Dios, que es el mundo de los ángeles. Dentro de ese tratado de la angelología está el tratado de la demonología, es decir, de aquellos ángeles que en un momento decidieron no servir a Dios y por eso se convirtieron en demonios. Bueno, ese mundo angélico del cual sabemos tan poco, y además, como Aristóteles dice, nada hay en la inteligencia que no haya pasado antes por los sentidos, es decir, nosotros las cosas espirituales no las captamos sino a través de nuestros sentidos, y entonces es difícil que nosotros captemos la presencia de un ángel o la diversidad entre un ángel y otro, porque podemos darnos cuenta de la diferencia que hay entre una manzana y una pera, pero no podemos darnos cuenta de la diferencia que hay entre un ángel y un arcángel, porque es de tipo espiritual. Nosotros no tenemos ninguna experiencia acerca de esa diferencia y por eso supera nuestro conocimiento. Es un mundo que vamos a conocer en el más allá, pero del cual Dios ya algo nos revela. Entonces nos revela que existe un mundo. Cuando en el credo decimos que Dios es creador del mundo visible y del mundo invisible, cuando rezamos el credo largo, el niceno constantinopolitano, entonces ahí estamos refiriéndonos a un mundo invisible, que es ese mundo angélico creado por Dios. De ese mundo sabemos que es muy diverso, y por eso se habla de 9 categorías angélicas. En realidad es algo bastante inseguro, ¿no es cierto? Y simplemente que hay 9 nombres que refieren a distintos tipos de ángeles que aparecen en las Sagradas Escrituras. Ahí tienen una representación muy linda, que es un ícono griego, en donde aparece por encima de todo un fondo dorado, que sería el cielo, en donde hay un triángulo que es Dios, ¿no? La Santísima Trinidad, la Agia Triada. Y después debajo ven como 9 grupitos. Bueno, esos 9 grupitos hacen referencia a esos 9 coros angélicos mencionados en la Sagrada Escritura. Sobre ello va a referirse Dionisio el Areopagita, el pseudo Dionisio, y también se va a referir San Gregorio. San Gregorio va a referirse sobre todo con respecto a la función que tiene cada uno de esos grupos. Bueno, ustedes ven que entonces hay 9, como si fuesen 3 pisos. Bueno, empezando por el piso de arriba, el que está más cerca de Dios, van a ver a los querubines, en el centro a los tronos y a los serafines. Ven que hay unos que tienen una carita con 6 alas, hay otros que tienen una carita con 2 alas y hay otros que son como un círculo con 2 alas. Esos son los tronos y sería aquellos sobre los cuales Dios pone sus pies, por eso tronos, ¿no es cierto? De decir, son los ángeles que solamente su misión es contemplar a Dios, alabarlo, estar constantemente absortos por la belleza y por la magnitud del amor infinito de Dios, y entonces les dio una inteligencia muy superior para que llegara a captar lo que es la inteligencia divina y una voluntad muy superior para que tuvieran un amor muy ardiente, muy encendido para poder, viendo tanto bien, tanta bondad y tanta belleza en Dios con su inteligencia, poder amarlo de la manera más perfecta. Bueno, después vemos una jerarquía intermedia que está compuesta por las dominaciones, las virtudes y las potestades. Ahí ven ustedes que no hay gran diferencia, ¿no es cierto?, en la representación. La del centro vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, unas caritas con alas, en donde en algún caso son azules, en algún caso son rojas. Y simplemente, es decir, se los representa de una manera distinta para quedar
responder en una representación a un nombre distinto, pero poco se conoce tanto acerca de aquello que le corresponde a cada coro angélico, como que cualquier representación no vale, porque decir, no, el ángel no tiene un cuerpo, no tiene alas, no tiene cara, es decir, el ángel es espíritu puro, ¿no es cierto? Solamente que creado, y en eso se distingue de Dios, que es espíritu puro, pero increado. Y después ven la jerarquía inferior, van a encontrar a los principados, a los arcángeles y a los ángeles. Y ahora vamos a tratar de entender un poquito qué es cada uno de ellos. Los serafines son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Y si quieren leer algo de los serafines, pueden leer en Isaías el capítulo 6, versículo 2. Los querubines son los guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos querubines comunica Yahvé sus revelaciones. Se sienta sobre querubines. Se habla de ellos en el Génesis, en el Éxodo, en la visión de Ezequiel en el capítulo 1, versículo 4, y en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 5. Bueno, y entonces los tronos, que eran los que digo que están en el medio, son aquellos que están atentos a las razones del obrar divino, es decir, están como constantemente viendo la inteligencia de Dios que se manifiesta en su obrar. Como les decía, San Gregorio va a distinguirlos, estos coros, de acuerdo a lo que les toca hacer, su ministerio. Ministerio significa el oficio propio. Entonces, el oficio propio de las potestades es repartir los bienes espirituales. El oficio propio de las virtudes serían los encargados de hacer milagros. El oficio propio de las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades. Y después tenemos entonces los principados, que son los que luchan contra las fuerzas adversas, los arcángeles, que serían los asistentes de Dios, son ángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones especiales, y los ángeles, cuya misión es ayudar a los hombres a llegar a la salvación eterna, guiándolos y protegiéndolos en los peligros que tienen en el cuerpo y en el alma. Bueno, vamos a tener un capítulo de estos videos sobre el ángel de la guarda, entonces ya nos vamos a referir a los ángeles, y hoy me refiero porque el 29 de septiembre es el día del arcángel Gabriel, Miguel y Rafael. Entonces, ¿cuántos arcángeles hay? Es decir, ¿cuántos grandes ángeles hay? No sabemos, posiblemente haya millones. Pero los libros, entre ellos los libros apócrifos del Antiguo Testamento, habla de 7 arcángeles. Pero los que propiamente están en los libros canónicos, es decir, aquello que la Iglesia reconoce como palabra de Dios, son 3, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Rafael. Y por eso el 29 nosotros celebramos a estos 3 arcángeles, aun cuando, ya les digo, hay nombres en los textos apócrifos de la Sagrada Escritura que se refiere por lo menos a 7, y ese número 7 podría querer decir que hay muchos grandes ángeles que cumplen grandes misiones que Dios les encomienda. De esas grandes misiones hay 3 que están reveladas. Entonces, ¿qué es lo que le encomienda al arcángel Miguel? Es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que lo seguían, y quien mantiene la lucha contra Satanás
y los demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante a obtener la victoria final. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Porque él quiere decirle al demonio: ¿cómo te atreves a levantarte contra él? ¿Cómo te atreves vos a pretender ser como Dios? Y por eso Miguel significa ¿quién como Dios? Siempre él, la terminación él va a referirse a Dios. Su conducta y su fidelidad nos invitan a reconocer siempre el señorío de Jesús y a buscar en todo la gloria de Dios. Es muy importante recurrir a San Miguel Arcángel, sobre todo en la lucha contra el demonio, y está esa preciosa oración a San Miguel Arcángel que antes se rezaba al final de cada misa y que nosotros podemos seguir rezando, implorándole que nos proteja contra las fuerzas del enemigo que quiere destruir en nosotros lo más preciado, que es aquello que Dios ama, que es el reflejo suyo en nosotros. Bueno, ¿quién es el arcángel San Gabriel? En hebreo su nombre significa Dios es fuerte o fortaleza de Dios. Aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y portador de felices noticias. Por ejemplo, le anuncia a Zacarías que su mujer Isabel, siendo estéril, va a dar a luz, y después termina dando a luz a Juan el Bautista, y le anuncia a la Virgen María que siendo virgen va a dar a luz ni más ni menos que al Mesías, al Salvador. Así como a San Miguel se lo representa con una espada, porque es el guerrero que está luchando contra Satanás, en general a San Gabriel, en cuanto que le anuncia a la Virgen que va a permanecer virgen aún, porque el poder del Altísimo la va a cubrir con su sombra, y lo que va a concebir lo va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. En general se le representa con un lirio en la mano, porque está anunciándole a la Virgen que Dios va a cuidar su pureza, su virginidad. ¿Quién es el arcángel San Rafael? Su nombre quiere decir medicina de Dios, aparece en el libro de Tobías, tiene un papel muy importante al mostrarle el camino que debe seguir Tobías y lo que tiene que hacer para que su padre Tobit pueda recuperar la vista. Por eso medicina de Dios. Se lo representa con un pez, porque justamente él logra que con la hiel de ese pescado se cure su padre de su ceguera, y por eso le trae la medicina de Dios, y con el hígado de ese pescado logra vencer un terrible demonio, Asmodeo, y de esa manera no solamente trae la medicina material para recuperar la vista del padre de Tobías, sino trae una medicina espiritual para que Tobías se libre de un terrible demonio que mataba a aquellos que querían casarse con Sara, con la que él puede casarse muy felizmente. Y entonces se lo considera mucho en los viajes, en los caminos, porque es el que guía por un camino peligroso de la antigüedad para que llegue a un lugar que solo no podría llegar, que lo protege de todos los peligros, y también se lo invoca, ¿no es cierto?, como el médico, ¿no es cierto?, porque ni más ni menos que logra salvar tanto de las enfermedades espirituales como de las materiales a Tobías y a su padre. Y bueno, entonces, ¿qué significa para nosotros el que le tengamos devoción a los arcángeles? Bueno, significa Dios ha querido revelarnos que hay un mundo extraordinario que en algún sentido se refiere a Él, a su alabanza y a su gloria, pero en un sentido se refiere a nosotros, a la ayuda que viene de lo alto. Y ese mundo es hermano nuestro, es decir, así como nosotros somos hermanos del hierro y podemos utilizar su fuerza para construir un puente, o somos hermanos del caballo y podemos galopar más rápido de lo que correríamos
para poder llegar a nuestro destino, bueno, nosotros podemos aprovecharnos también de estos hermanos nuestros, los ángeles, los arcángeles, que luchan por nosotros con una inteligencia y con una voluntad superior a la nuestra. Por ejemplo, nosotros dormimos, ellos no duermen, no tienen un cuerpo, nosotros comemos, ellos no comen, no tienen un cuerpo, no tienen ninguna dimensión espiritual. Su inteligencia y su voluntad es muy superior a la nuestra y por eso constantemente invocarlos, invocar aquellos ángeles que están destinados al cuidado de nuestra patria, por ejemplo, o de la iglesia o de una institución, a pedir a ellos arcángeles que están cuidando algo en particular, por ejemplo, el arcángel Miguel cuidándonos de la acción del demonio, es alguien que está a la altura del demonio como para poder cascarlo, ¿no es cierto? Nosotros no estamos a su altura porque somos hombres. O invocar al ángel Gabriel tan particularmente pidiéndole el don de la pureza, ¿no es cierto? Como le anuncia a la Virgen que va a permanecer pura antes, durante y después del parto. Bueno, nosotros podemos invocar ese mundo para pedirle su especial protección, su especial ayuda. Y por eso tengámoslo en cuenta, nosotros vivimos muy conscientes de las cosas de esta tierra, demasiado conscientes de lo que pasa, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente a cuánto está el dólar hoy y sabemos perfectamente que necesitamos comprar leche, pero las cosas espirituales nosotros no las tenemos tan presentes y por eso tenemos que ejercitarnos en todo ese mundo espiritual que debería ser tan cercano a nosotros como el mundo material, porque nosotros también tenemos inteligencia y voluntad, pero ya les digo, muchas veces vivimos una vida más hacia abajo, más animal, que más hacia arriba, ¿no es cierto?, espiritual, y por eso a veces somos mucho más conscientes de todo lo que pasa en este mundo que vemos y que tocamos, y no somos para nada conscientes de ese mundo que no vemos, pero que existe y que es hermano nuestro y nosotros bien podemos relacionarnos con él. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga, que los arcángeles muy particularmente los protejan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.